Estamos en la parte 29 de la serie. Esto sigue, esto pique y se extiende. Y estamos en la parte 5 de lo que yo he llamado, ¿verdad? Definiendo la soberanía. Y esta parte 5 es del tema: ¿está Dios ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en el universo? Y la forma en que yo pues he descrito, ¿verdad? La impresión que causa cómo los calvinistas definen la soberanía de Dios. En la sección anterior estudiamos algunos textos utilizados por los que necesitan la predestinación para probar que Dios ejerce su soberanía en cada acontecimiento que ocurre. Entiéndase, el decreto absoluto. En la última parte vimos los textos en donde dice que Dios crea la luz y las tinieblas, la paz y la adversidad. Expliqué que esos pasajes los analizamos de la misma manera que analizamos lo de el día malo, como lo vemos en Proverbios 16:4. Que dice Proverbios 16:4: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. El día malo fue creado por Dios para castigar al malo y en ocasiones para probar al justo. Y después de la caída, pues Dios hizo todo lo bueno en gran manera e hizo todo hermoso en su tiempo, ¿verdad? Eso está en dos textos de la Biblia, en Génesis y en Eclesiastés. Si le añadimos que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones, Eclesiastés 7:29, pues entonces es fácil concluir que Dios creó el día malo después de la caída. Y quiero añadir aquí otros textos en esa misma línea sobre el día malo. Dice aquí estos textos que voy a compartir con ustedes: que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Job 21:30. Este es un pasaje de Job, que también lo utilizan para decir que, ¿verdad? Que Dios ha creado todos los acontecimientos como nosotros lo vimos allá en el decreto, cuando estuvimos estudiando la teología de Berkhoff. Porque ¿cómo analizamos este pasaje de Job 21:30? A Job lo vienen acusando de que está en pecado y por eso le ha venido todo el mal. Job viene defendiendo su integridad, pero no logra convencer a sus amigos de que el mal que le ha venido no es por castigo, aunque no tiene idea de por qué le ha venido. Aquí, ante su falta de un argumento para convencer a sus amigos de que él no es pecador, trata de traer la excepción cuando a los impíos les va bien, aunque se conoce que la regla es que Dios los castiga tarde que temprano. De ahí que emite esta aseveración. Pero traigo el texto para demostrar que el día malo, día de la ira, día de destrucción, es algo para los impíos, no para el justo. Mi argumento es que Dios no creó al impío, pues hizo al hombre recto y por lo tanto no creó el día malo. Cuando el hombre buscó muchas perversiones, Dios introdujo el día malo para castigarlo. Con Job vemos que Dios puede usar el día malo, las tinieblas y la adversidad para probar o formar al justo. Cuando vemos todo el libro de Job, está claro, en la mente de ellos está claro que el día malo existe para el justo. No es una condición que Dios decretó de ante la fundación del mundo para asegurar que todo aconteciera, no tiene que ver nada como lo describen los calvinistas. Veamos otro texto, Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Aquí vemos que no es la intención de Dios que el justo pase o sufra en el día malo. Jeremías 17:17. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. El día malo ocurre y puede ocurrir en y alrededor del justo, pero el justo puede esperar que Dios lo libre de las consecuencias. Recuerden que no estoy hablando de si los justos sufren o no. Ese es otro tema para otro estudio bíblico. Es que el día malo Dios lo creó para el impío.
y no porque creó al impío, como le enseña el decreto. El hombre escogió rebelarse y Dios en su justicia lo castiga por su rebelión. Eso es lo que vemos en la Escritura. ¿Okay? Pero en la Escritura nosotros no vemos que Dios decretó todo desde antes de la fundación del mundo. No. ¿Okay? Vamos a ver en esta sección ahora textos sobre la autoridad de Dios sobre el mundo, específicamente sobre los gobiernos. Y aquí pues vamos a ver unos textos bien contundentes. ¿Okay? Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4:25. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Daniel 5:21. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Estos textos son de Daniel todos. ¿Okay? Y aquí Dios está haciendo esta declaración a través de Daniel. Dios gobierna, Dios es el que manda los gobiernos del mundo. Ahora, ¿significa eso que cada rey, cada gobierno, cada evento político, Dios lo está ordenando? Ahí es que está la pregunta. ¿Okay? En Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Proverbios 21:1. Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí es cuando Jesús está frente a Pilato. ¿Sí? Estos textos lo que están diciendo es que Dios tiene la autoridad sobre los asuntos políticos del mundo. Muy bien, chévere. Tomando primero el texto de Proverbios, ¿verdad? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Cogiendo ese texto primero, y todos los textos que usted va a ver en Proverbios que aparecen describiendo a Dios dirigiendo las decisiones del rey y de los hombres. Ya mencioné en la parte 25 lo que significa que Dios decide el resultado cuando se echan suerte. Y lo mismo se aplica a los textos en donde se dice que Dios interviene en el resultado de las decisiones de los hombres. Cuando este texto habla de cómo Dios dirige los asuntos del rey, tenemos que usar el principio de hermenéutica sobre el contexto del autor. ¿Okay? En base a eso, podemos asumir que cuando se habla del rey en Proverbios y en Eclesiastés, se refiere al rey de Israel, que se supone gobernara bajo los principios de la ley y para Dios. Y por lo tanto, Dios interviene con él cuando, al dejar de cumplir con los parámetros de la ley de Dios, Dios no permitiría que sus acciones desviaran el propósito de Dios con la nación. Los demás textos van a caer en la siguiente explicación. Ok, me detengo aquí. Cuando en Proverbios nosotros vemos que Dios dirige el corazón del rey, que el rey decide, que Dios le revela al rey, que escudriña, el consejo de Jehová permanece en el rey, varios textos, hay que verlo en el contexto donde el rey de Israel y la nación completa, Dios está interviniendo con la nación porque Dios no va a permitir que los pecados, las desviaciones, tanto del rey como de los israelitas,
dañen el propósito que Dios estableció desde un principio con la nación. No con los individuos, con la nación. Yo les puse el ejemplo, no me acuerdo en qué parte fue, pero les puse el ejemplo de cómo se interrumpe la dinastía de los reyes de Israel en Jeconías, cuando el profeta Jeremías le dice, mira, ningún descendiente tuyo se va a sentar sobre el trono de Israel. Y ahí, pues, cuando usted ve ese texto, ya, pues se chavó, Jesús no puede venir, porque Jesús se va a sentar sobre el trono de David. Pues, y ahora, pues Jesús no puede ocupar el trono de David, porque mira lo que pasó aquí. Por los pecados de Jeconías se interrumpió, ningún descendiente de Jeconías se va a sentar en el trono de Israel. Pero ¿qué les expliqué? Que hay otra descendencia directa desde David por Natán, hijo de David, distinta a la de Salomón. O sea, la descendencia de los primogénitos iban heredando el trono por la descendencia de Salomón. Y ahí venía por Jeconías. ¿Ok? Pues ¿qué pasa? Que por haber acumulado los pecados de Jeconías, se acumularon tanto los pecados, Dios interrumpe por ese lado, por esa línea Dios la corta y le dice, ningún descendiente tuyo se va a sentar. O sea que por ese lado Jesús ya no se podía sentar como descendiente de Jeconías en el trono de David, no podía heredarlo. ¿Qué ocurre? Vemos que hay otra genealogía que es por Natán, hijo de David. ¿Ok? Y hay otro estudio que es por María. ¿Ok? María es descendiente de David, al igual que José era descendiente de David. Pero José viene por la línea que se interrumpió, pero María no, María viene por la otra línea de Natán. ¿Ok? Y cuando se habla de que José, cuando se está hablando de la genealogía de María, que se está mencionando a José, en realidad lo que ocurre es que la mujer pierde su identidad en la genealogía. Por eso usted no ve genealogías de mujeres. Se mencionan mujeres que entraron en la genealogía, pero no es la cadena, no es el eslabón de la cadena. Y es que la mujer pierde su identidad en la genealogía de Israel. ¿Okay? Así que, volviendo, Dios está bregando con el rey cuando habla en Proverbios. Hay una excepción cuando se habla de los dichos del rey Lemuel. Bueno, pues ahí se refiere al rey Lemuel, que no sabemos quién es. No estamos seguros de quién puede ser ese rey Lemuel. Pero podemos asumir a base de el texto, de la regla de hermenéutica, donde hay que ver el contexto del autor. Cuando se habla de Dios interviniendo con el rey, no es que Dios esté interviniendo con cada decisión de cada rey en el universo, a través de la historia. ¿Entiendes? Es que Dios interviene con el rey de Israel para asegurar que el propósito que Dios tiene con Israel, las profecías sobre Israel, se van a cumplir. ¿Ok? Ahora, los otros textos que están aquí que hablan sobre el dominio de Dios sobre los reyes. Fíjense que los de Daniel son bien contundentes, se oyen muy fuertes. ¿Ok? Estos textos y varios más son utilizados para probar que todos los gobiernos que existen y han existido han sido puestos por Dios. Sin importar lo malo o crueles o injustos de esos gobiernos o reyes, los de la predestinéutica prueban con estos textos que Dios los puso. Según la predestinéutica, lo que dice un texto que prueba el control absoluto de Dios sobre los asuntos de los hombres no debe ser interpretado de otra manera, aun cuando otro texto en la Biblia digan o sugieran algo diferente. Eso es lo que dice la predestinéutica. En la hermenéutica utilizamos primero el sentido del texto en la oración y en su contexto inmediato. Eso nos obliga a ver en estos textos de Daniel, por ejemplo, que sí, que Dios pone a los reyes y los quita y los dirige y tiene el control sobre ellos. Entonces, si nos quedamos en Daniel, eso es lo que le están diciendo a Nabucodonosor y a Belsasar, que es a quienes se le están dirigiendo estos textos. Mira, tú no mandas, el que manda es Dios sobre los reyes. Ok, eso es, tomando el sentido literal y en el contexto en que se está diciendo. Ok, chévere. Pero luego la hermenéutica dice
que veamos la intención del escritor. Y la intención de los escritores no es afirmar el decreto absoluto o igualar las acciones de Dios con el concepto del destino, que como expliqué en la parte 3, era un concepto pagano. No vemos en las escrituras que Dios quiera que veamos que todo fue programado para ocurrir de una forma que fue programada desde antes de la fundación del mundo. Aquí los escritores lo que están dejando claro es la soberanía de Dios. No como la definen los calvinistas, sino en que el omnipotente es quien tiene la última palabra. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver ahí. Porque hay una regla donde tenemos que ver la intención del autor. ¿Ok? Y la intención, específicamente en el caso de Daniel, no es decir que Dios ha puesto todos los reyes en todas partes, no. La intención ahí es decirle a Nabucodonosor, mira, tú no mandas, a ti te puso Dios. Y hasta que tú no reconozcas que Dios te puso, mira, vas con las bestias del campo por 7 años. ¿Ok? Esa es la intención. Establecer quién tiene la última palabra. ¿Verdad? Cuando Dios quiere poner un rey, lo pone. Dios nombró a Ciro, Dios escogió al rey Ciro de Persia. ¿Por qué? Para cumplir un propósito que tiene sobre Israel. No porque tenga algo en particular con Ciro, lo eligió, no lo escogió para salvarlo, ni para que se condenara, no lo sabemos. Lo eligió para que él trajera el rescate y el regreso de Israel a su tierra. ¿Okay? Eso lo vamos a discutir cuando discuta la elección. ¿Para qué Dios elige? ¿Para qué? ¿Cuándo ocurre la palabra elección en la Biblia? A ver si es verdad que Dios elige para salvación o no, a un individuo y elige a otro para que se pierda. ¿Okay? Aquí en Daniel la intención es esa, de mostrarle a Nabucodonosor, mira, tú no mandas, a ti te puso Dios ahí. Y te puso Dios para castigar a Israel, porque esas profecías estaban en todo, en Isaías y en Jeremías. ¿Okay? Entonces, cuando termino aquí este párrafo y digo que aquí los escritores lo que están dejando claro es la soberanía de Dios, no como la definen los calvinistas, sino en el que el omnipotente es quien tiene la última palabra. Entonces alguien puede preguntar, ¿y eso no es lo mismo que decir que Dios hace que todo acontezca? No, no es lo mismo. Porque primero, tienes que probar que los escritores veían el mundo a través del concepto del destino. Y no lo vas a ver. Segundo, tienes que probar que ellos veían a Dios detrás de ese destino. Y no, así no es. La narración desde el Génesis hasta Apocalipsis no ocurre así. Cuando se narran las intervenciones de Dios, no se narran de una manera que prueben contundentemente que Dios decretó cada evento y cada suceso desde antes de la fundación del mundo. El que Dios interviene cuando quiere en los gobiernos de los hombres para cumplir su propósito sin que nada lo estorbe, es la idea que vemos desde Génesis 1:1. Volviendo a los textos, cuando vemos la intención de los escritores de mostrar la supremacía de Dios sobre Nabucodonosor y sobre todos, pero continuando con la hermenéutica, tenemos que ver lo que la Biblia dice al respecto en otras partes, a ver si confirman, amplían o cambian lo que el texto dice sin su contexto. Y el problema para los que necesitan la predestinación es que sí hay textos que alteran su interpretación de Daniel 2:21. Vamos a ver el primer texto. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115:16. ¿Okay? O sea, si en Daniel 2:21 dice que Dios quita reyes y pone reyes, aquí dice que le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Hay dos reinos. Dios manda en los cielos. Y la tierra se la dio a los hombres. Este pasaje declara una separación entre los cielos y la tierra.
Si entiendo bien, Dios se reservó los cielos y le dejó la tierra a los hombres. Se refuerza esto en otros lugares de la Biblia. Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Deuteronomio 32:8. Dios hizo heredar, le dio posesión a los hombres de la tierra. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí dice que Dios le puso límites de tiempo y territorio. No que Dios les limitó o les determinó las acciones dentro de esos límites de tiempo y territorio. Incluso les dio la libertad de buscar a Dios y por ende la libertad de no buscarlo en siguientes versos. ¿Ok? En el verso que sigue. Dice que buscando. O sea, para que busquen a Dios. Si de alguna manera palpando puedan hallarle, dice el texto 27 en Hechos 17. ¿Sí? Dios les limita el tiempo, les limita el territorio, pero eso no significa que Dios determinó todas las acciones que ellos van a hacer dentro de ese tiempo y de ese territorio. ¿Okay? Vamos a ver otro texto que nos cuestiona esa interpretación de Daniel 2:21, de que Dios quita y pone reyes. Bueno, la interpretación según calvinista es que Dios quita todos los reyes y pone todos los reyes. Ok. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí vemos que la voluntad de Dios no se está ejerciendo en la tierra como se ejerce en el cielo. ¿Entiendes? O sea, si yo entiendo eso bien, no pare más. Cuando decimos el Padre Nuestro, pedimos que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué es lo que está implícito? Que en la tierra no se hace la voluntad de Dios como se hace en el cielo. O sea que Dios ejerce su voluntad en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Pero aquí en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Y tenemos que orar para que se haga. Y trabajar para que se haga. Y cooperar para que se haga. Conspirar para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Porque no se hace, porque este no es el territorio de Dios. Primera a los Corintios 15, 24 al 25. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fíjense que aquí le puse unas letras en azul dentro de lo amarillo. En este texto se dice que aunque Él reina, todavía no ha sometido todo reino, dominio y autoridad. Pero esto sigue. Vamos a ver el verso 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí volvemos a ver, en azul, que aunque dice que todas las cosas le han sido sujetadas, habla en futuro que le estén sujetas. O sea, no todo está bajo su dominio y no todas las cosas están sujetas ahora. ¿Ok? Me ponen una preguntita por aquí. ¿Podríamos decir que Dios le dio la tierra a los hombres desde el Génesis al decir que la poblaran y sojuzgaran? Pues claro que sí, incluso después del diluvio. Esas reparticiones que hay toda unos estudios, ¿verdad? Estudiosos que indican
que ahí Dios repartió los 70 nombres, son las 70 naciones o territorios originales, y que eso queda bajo 70 potestades satánicas diferentes, dirigiéndose a 70 naciones mencionadas en Génesis capítulo 10. Y no solo eso, muchos dicen entonces que los 70 que se ven después, creo que es en Moisés, y los 70 discípulos que Jesús envía, y que esos 70 discípulos sujetan los demonios y todo, y vi a Satanás caer como un rayo del cielo, que eso Jesús lo está haciendo en abierto contraste y desafío a esas 70 potestades que dirigen las 70 naciones originales. Por eso es todo un estudio aparte interesantísimo, y tiene su razón de ser, ¿verdad? No lo puede cuestionar, pero bueno. Pero eso es más o menos lo que vemos. O sea, que sí, los hombres, o sea, no solo estamos hablando del libre albedrío, sino que las naciones tienen su libertad de operar unas con otras. Dios va a intervenir en la medida en que, por ejemplo, las naciones quieran desaparecer a los judíos, ¿ok? O pretendan dañar, interrumpir el propósito de Dios que tiene con Israel y durante la historia. Lo que vemos en la historia del Viejo Testamento es cómo se trató, las naciones distintamente trataron, o Satanás utilizó naciones para tratar de interrumpir o retrasar el advenimiento del Mesías. Así que aquí vemos en este de Corintios que dice, ok, Dios sujetó todo bajo Jesús. Jesús tiene todo el dominio, pero las cosas, no todas las cosas están sujetadas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver otro texto. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hebreos 2:8, lo mismo que en 1 Corintios. Todo él ha sido sujeto, se decretó para complacer a los de la predestinación, ¿verdad? Entre paréntesis. Dios decretó que todas las cosas van a ser sujetadas a Cristo. Estamos viendo pasajes de la Escritura que nos están diciendo que Dios no está ejerciendo su autoridad en todos los asuntos que ocurren en la tierra. ¿Entiendes? Si no es así, yo no entiendo esos versículos. No sé de qué están hablando esos versículos. ¿Ok? Estamos diciendo que el Dios Todopoderoso, hay cosas que están ocurriendo aquí en la tierra que no están ocurriendo porque Él hace que ocurran. Están ocurriendo independiente de Dios, aparte de Dios. ¿Ok? O sea, Hebreos 2:8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, ¿qué más tú quieres? ¿Okay? Si fue Pablo quien escribió la carta a los hebreos, es consistente, porque Pablo es el que está diciendo lo mismo allá en Corintios, que no todas las cosas le están sujetas a Cristo. ¿Ok? Y si el autor de Hebreos es otro apóstol, peor para los que defienden el decreto, pues significa que Pablo no era el único que no había recibido la revelación del decreto absoluto. Estoy hablando irónicamente. ¿Entiendes? Recuerden para atrás cuando estudiamos a Berkhoff, cuando Berkhoff construye la doctrina del decreto para sellar la doctrina de la predestinación. En la lógica del razonamiento de ellos, Dios tuvo que haber decretado todo de antemano para asegurar que todo aconteciera, incluyendo el mal. ¿Ok? Entonces ellos vienen y con estos textos de Daniel, por ejemplo, Dios quita reyes y pone reyes. Mira, ahí lo ve. Dios decretó todo delante de la fundación del mundo. ¿Qué rey va a reinar en tal sitio de tal hora a tal hora? De tal año a tal año. No. Estos textos nos están diciendo que Dios no está ejerciendo el control de los gobiernos y de las cosas, porque está hablando de cosas aparte de los gobiernos. Vamos a ver Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían:
los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué dice ese texto? Que los reinos del mundo han venido. Si entiendo bien, los reinos del mundo no son de Cristo ahora. Vendrán a ser después de la séptima trompeta. Y aunque Cristo es nuestro rey, es rey de reyes y señor de señores, Cristo no está reinando aquí. Donde único Cristo está reinando es en el salón del reino de los testigos de Jehová. Pero Cristo no está reinando, o sea, Cristo está reinando en nuestros corazones. Se supone que está reinando en la iglesia, ¿verdad? Aunque a veces, ¿verdad?, los que mandan en la iglesia son los apóstoles. Y en algunas iglesias pentecostales mandan los profetas, son los que reinan. ¿Entiendes? Pero este texto de Apocalipsis me está diciendo a mí que los reinos del mundo ahora mismo no están bajo el dominio de Cristo. Que Cristo interviene en la historia. Un Dios soberano sí puede intervenir cuando quiere e interrumpir un reino, o levantar un reino o tumbar un reino. Eso sí. De hecho, la profecía de Daniel, Dios tiene todo un programa. Después de ti viene este rey. Viene el rey de Grecia, después viene el rey de Persia, después viene el rey de Persia, después viene el rey de Grecia, después viene una bestia terrible, y después lo último viene el cuerno pequeño. ¿Está bien? Dios se va a encargar de que eso ocurra así, en su momento, en su tiempo. Mientras tanto, no significa que todos los demás reyes, en todas las demás naciones, todos los demás imperios, en las otras partes del mundo, no mencionados en la Biblia, no significa que Dios está levantando y tumbando reinos en todas las partes del mundo. Dios está interviniendo solo con lo que tiene que ver con su programa, con Israel, con Cristo y con la redención del mundo. That's it. ¿Okay? Cuando vemos estos pasajes y los comparamos con los de Daniel y todos los pasajes que establecen el dominio de Dios sobre el mundo, vemos que se contradicen si los vemos sin hermenéutica. Pero la hermenéutica nos permite armonizar pasajes que se contradicen cuando los comparamos sin hermenéutica. ¿Cuál es la contradicción? Dios pone y quita reyes versus no se hace la voluntad de Dios en la tierra. No todo dominio, autoridad y potencia están suprimidos. No todas las cosas han sido sujetadas y los reinos del mundo no son de Cristo todavía. ¿Ok? O sea, déjame darle rewind a eso. La contradicción es Dios quita y pone reyes contra no se hace la voluntad de Dios en la tierra. Dios quita y pone reyes contra no todo dominio, autoridad y potencia están suprimidos. Dios quita y pone reyes versus no todas las cosas han sido sujetadas. Dios quita y pone reyes versus los reinos del mundo no son de Cristo todavía. Sin hermenéutica, Dios quita y pone todos los reyes y eso contradice los demás pasajes. O Dios tiene el control absoluto y por lo tanto la responsabilidad de todo lo bueno y lo malo que hacen los reyes, pero no tiene el control de lo que acontece aparte de los gobiernos, o esos pasajes del control absoluto son ciertos y los otros pasajes mencionados son falsos. ¿Ven cómo chocan estos pasajes? Con hermenéutica podemos concluir que Dios interviene en los asuntos de los hombres cuando quiere y conforme a su propósito. Y en su omnipotencia decide no controlar las decisiones de los hombres en la tierra para que los hombres puedan comparar los frutos de su maldad con las riquezas de su gloria para los que deciden buscar y seguir a Dios. ¿Por qué Dios permite el mal? Bueno, ok, en eso pudiéramos estar de acuerdo con algunas propuestas calvinistas. Si Dios permite la maldad, Dios permite que el diablo esté suelto, para que el hombre caído pueda comparar los resultados de servirle al diablo y los resultados de servirle a Dios. Eso es lo más que podemos, ¿verdad?, inferir sobre el hecho de por qué Dios no encejó a Satanás desde un principio.
¿Sí? Pero hay otro hecho que hermenéuticamente nos obliga a reconsiderar que porque Dios quita y pone reyes y Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, no todo lo que ocurre en la tierra es dirigido por Dios. ¿Ok? O sea que no solo tenemos estos textos mencionados ahora que le presenté de que no todas las cosas están sujetas ahora mismo a Cristo. La voluntad de Dios no se hace en la tierra como se hace en el cielo. Hay otros textos que comprometen esa posición. Vamos a verlo. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas 4:6. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Segunda a los Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok. ¿Qué hacemos con estos textos al presentarlos contra Daniel 2:21? Dios quita reyes y pone reyes. ¿Dios es quien dirige los asuntos políticos de todo el mundo o es el diablo quien dirige y está a cargo de este mundo? Cuando vemos estos textos con la hermenéutica, pues podemos concluir que los reinos del mundo y por lo tanto sus reyes están bajo el dominio de Satanás. Dios le ha concedido al diablo ejercer su dominio de maldad sobre la tierra. Y Dios, que es todopoderoso, interviene contra el diablo para cumplir su propósito. Por lo tanto, Dios pone reyes y quita reyes cuando quiera adelantar su propósito para su reino sin que el diablo le estorbe. Si los vemos estos textos a través de la predestinéutica, solo podemos concluir que el dominio o influencia o poder del diablo sobre el planeta es algo simbólico o metafórico, pues Dios decretó desde antes de la fundación del mundo no solo el radio de acción del diablo, sino cada movimiento, decisión y pensamiento del diablo descrito en la Biblia. Cuando leemos todas estas acciones o atributos del diablo en estos pasajes, tenemos que entender que según la predestinéutica, que el diablo está siguiendo estrictamente el decreto de Dios. Y claro, como ya expliqué cuando estudiamos a Berkov, hay un problema, y es que Dios es el autor del mal. Resumiendo, si interpretamos los textos que describen la intervención de Dios ejerciendo su autoridad sobre los reyes, como que Dios está controlando todo el destino político de la historia, eso contrasta con los textos que dicen que Dios no está ejerciendo su omnipotencia en todos los asuntos de la historia, más los textos que denuncian a Satanás como el administrador de la debacle que vemos en la historia. Siguiendo las reglas de hermenéutica, que dice que hay que ver todo lo que la Escritura dice sobre un tema. En este caso, el tema es si Dios está ejerciendo su dominio, soberanía entre paréntesis, en todos los asuntos al quitar y poner a todos los reyes en la historia, o si vemos que hay áreas u ocasiones en donde Dios decide no intervenir con los reyes y con los gobiernos y con las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así es que vemos este asunto de si Dios quita y pone reyes. ¿Okay? O sea que a veces, pues, si tú coges el texto y lo sacas de su contexto, pues mira, aparentemente le da la razón a los de la predestinación. Pero en este caso, aún en el mismo contexto, vemos que eso es lo que dice, que Dios pone y quita reyes. Pero cuando vemos otras reglas de hermenéutica, por ejemplo, ¿cuál es la intención del autor?
La intención de los autores en ese momento que dicen eso no es probar el decreto de Dios como Berkhoff y los teólogos calvinistas no lo han propuesto. No, no, porque es que eso no estaba en la mente de ellos. No estaba en la mente de ellos. ¿Ok? O sea, el decreto absoluto de Dios, el control absoluto que los calvinistas necesitan creer para tener la seguridad de Dios. Eso no, ellos no lo tenían en su mente, no era un asunto de discusión en la Escritura. Y por eso vemos cómo se narran los eventos, cómo se narra la intervención de Dios, cómo se narra la intención de los que obran maldad en todo el Viejo Testamento. Tú ves que no proveen para reforzar la idea del decreto y de la predestinación. No es lo que ocurre en la narración. Y en el Nuevo Testamento es peor porque es que la gramática griega contradice totalmente los presupuestos de los presupuestos no, las premisas de la predestinación. No ocurren. Y lo hemos venido viendo cada vez que yo le hago el exégesis de uno de estos pasajes que ellos utilizan. Pues aquí utiliza estos pasajes que hablan de el dominio de Dios sobre los gobiernos. Dios como soberano, como omnipotente que es. Y nadie lo puede interrumpir cuando Él dice, ok, ahora yo voy a hacer mi movida. ¿Okay? Interviene soberanamente. Así es que Dios ocurre su soberanía. Por lo tanto, cuando vemos con hermenéutica estos pasajes, nos damos cuenta que Dios no está ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente sobre los reyes de la tierra, en este caso. No está ocurriendo así. ¿Okay? Es el ejemplo que lo voy a mencionar en varias ocasiones. Los calvinistas no chocan con la idea del libre albedrío, no conciben que Dios pueda seguir siendo soberano y que el hombre tenga libre albedrío. Entonces, vamos a poner el ejemplo del juego de ajedrez. Suponiendo que Dios está en un lado del tablero de ajedrez y las criaturas con libre voluntad están en el otro, el diablo, el hombre, cualquiera. Dios, que se la sabe toda, Dios va a ganar el juego. Dios va a ganar el juego. No importa qué movida haga la criatura libre que está haciendo todos los movimientos que se le ocurren para tratar de ganarle a Dios. No importa qué movimiento haga en el tablero, Dios que ve todas las posibilidades, Dios las ve a la vez. Pues Dios va a ganar al final. Ahora, una cosa es decir que Dios va a ganar porque como Dios conoce todas las posibilidades, Dios ve todos los futuros, sabe cómo va a contrarrestar el movimiento libre de que está al otro lado del tablero para cumplir su propósito al final. Y otra cosa es que Dios está en este lado del tablero, pero entonces se sienta al otro lado del tablero a mover la ficha del otro lado para él poder ganar. ¿Cuál de las dos posiciones glorifica más a Dios? ¿Entiendes? ¿Cuál le da más gloria a Dios? Que esta criatura a un lado del tablero está libremente haciendo todo lo que se le ocurre, moviendo todas las fichas como mejor él las hace para tratar de ganarle a Dios. Y Dios deja que las haga. Haz la movida que tú quieras. Al final yo te voy a ganar el juego. ¿Eso glorifica más a Dios? O Dios mueve su ficha, entonces se va al otro lado del tablero, mueve su ficha de tal manera para que él gane. ¿Cuál de las dos formas glorifica más a Dios? Bueno, para los que están en la predestinéutica, pues no se les ocurre que Dios se pueda glorificar si se queda en un lado del tablero. Como único Dios se lleva toda la gloria es que Dios mueva la ficha en ambos lados del tablero. Esa es la mentalidad de los que creen en el decreto, de los que necesitan la predestinación. ¿Entiendes? Y pues es lamentable, pero esa es la que hay. Ese es el ejemplo. ¿Está viendo? Bueno, aquí lo dejamos ya. Terminamos en esta noche este tema. Así que la semana que viene continuaremos
con, vamos a hablar de esos textos de que Dios escogió a alguien desde el vientre. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Okay? Después vamos a estudiar la elección, después vamos a estudiar los 5 puntos del calvinismo uno por uno. Y bueno, ¿en qué se basan? En eso, ¿qué textos utilizan para sostener los 5 puntos del calvinismo? Porque en inglés le llaman el tulip. Y cómo yo me lo voy a cuestionar, qué textos yo uso para cuestionarme cada uno de ellos. Ok, ya saben, gracias a los hermanos que siempre envían su ofrendita. Recuerden, HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico. 00729 o a la cuenta de PayPal Pedro Raya Hipólito con H @hotmail.com. ¿Ok? Ahí sí pueden también enviar, que siempre es bienvenido todo. ¿Ok?